Es una película que se ha convertido en icono en muchos sentidos y película de culto con una rapidez asombrosa porque es de 2017 y uno piensa en esta película y parece que lleva ya, no sé, 20 años entre nosotros. Es una película que tiene muchísimas virtudes y por eso ya es un icono para mucha gente. No solo para el público homosexual, que parece que es al que más va dirigido tanto la novela como la película, sino también, yo diría que al público juvenil. Porque no deja de ser una historia que básicamente te cuenta un amor juvenil. El primer gran amor juvenil, el despertar de ese amor juvenil, que encima nada más aquí es amor de verano entre dos personas. Y creo que eso es lo que ha hecho que mucha gente se sienta conectado a la película, ya no solo que sea homosexual o que la historia interese a los personajes, sino que es como el despertar que todos hemos tenido a los 16, 17, 18 años con ese primer gran amor o ese amor de verano, que siempre son los más recordados y no siempre por el buen sentido. Película de Luca Guadagnino, un director italiano que la verdad aquí lo abordó con esta película, seguramente su mejor trabajo, a la espera de ver qué ocurre con esa segunda entrega que está en marcha y que parece que va a llegar en 2022, y que es la adaptación de una novela que también parece que ha gustado muchísimo a los que la han leído. La verdad es que viendo la película te entran ganas de leer la novela a ver qué tal, incluso hay por ahí un audiolibro con el propio coprotagonista Armie Hammer leyendo, por lo menos siendo el protagonista. Es curioso porque cambian el rol, aquí Armie Hammer sería el personaje del americano que viene, el más adulto, y en el audiolibro es el protagonista, es Elliot, el jovencillo, y en la película sería realmente Oliver, el americano que llega a ese pueblo italiano, una especie de estudiante supuestamente bastante brillante, no sé muy bien de qué, de humanidades, de antigüedades, de lenguaje antiguo, la verdad es que no quedó muy claro, no sé muy bien exactamente lo que hace, pero va a pasar un verano con una especie de profesor que, bueno, vendría a ser una especie de eminencia en lo suyo y con el que va a compartir trabajo, tesis, desarrollo de un libro, algo así, y a partir de ahí pues va a convertirse en el epicentro de ese verano para esa familia donde el protagonista, Elio, interpretado por Timothée Chalamet. En fin, Call Me By Your Name, adaptación de una novela del 2017 con dos jóvenes protagonistas que se enamoran durante un verano y que básicamente va a ser una historia lenta, pausada, cocida a fuego lento, que creo que es una de sus grandes virtudes, porque es una historia bastante complicada, no es una historia de amor que pueda surgir de un día para otro y ya están como si nada y felices para siempre. Hay una diferencia de edad considerable, de hecho el protagonista es todavía menor de edad, con lo cual hay una doble barrera muy considerable, la edad y por supuesto la otra gran barrera que es la de la sexualidad. Son dos chicos, es una historia homosexual y por tanto pues ya es una barrera muy grande, lo seguiría siendo ahora, pero imaginaos a primeros de los 60 y encima en Italia, que es donde transcurre la historia, donde curiosamente, muy sutilmente, te deja ciertas pinceladas muy interesantes. Tengo que decir que es una película que me gustó mucho en su momento cuando la vi por primera vez y ahora es la segunda vez que la veo y me ha gustado aún más, porque he visto muchas cosas que no me fijé o no capté en el primer visionado, que están ahí muy presentes y que demuestran que Guadagnino lo hizo muy bien a la dirección en muchos detalles. Es una historia muy sobria, como digo, a fuego lento, muy calmada, que te transmite mucho la idea de lo complicado que es esa progresión de la relación, de lo complicado que es avanzar un paso. Avanzas un paso y en cuanto titubeas un poco vuelves hacia atrás. Y ese toma y daca está muy presente en la película casi desde el minuto 1. O sea, tú intuyes que el chaval protagonista siente algo hacia ese que acaba de llegar, porque además es un tipo pues como muy echapalante, muy seguro de sí mismo, como dicen en muchos momentos de la película, aunque a lo largo del metraje veremos que no es para tanto, y que además que pues tiene una fachada, pues oye, Armie Hammer buena fachada tiene. Pero encima además se transmite muy bien la idea no solo de ese amor que va surgiendo en el protagonista o en los dos protagonistas, sino esa barrera como de que esto no está bien. Sin verbalizarlo, sin decirlo en ningún momento, es como que tú sientes que ese protagonista pasa por muchas fases, como curiosidad, después como cierto odio o rechazo a esas sensaciones, como que le da rabia interna, decir, ¿pero qué coño me está pasando? A ver, despierta, Elio, ¿qué te está pasando con este tío? ¿Que te está gustando? ¿Te gusta un chico? Nunca lo verbalizan en ningún momento de la película, pero está presente. Y creo que es una de las grandes virtudes de la película, porque el protagonista, que la verdad es que, a ver, el actor está estupendo, o sea, Chalamet se salió en esta película, tiene además una presencia y un carisma impresionante, no va a verbalizar prácticamente ninguna de esas cosas, ninguno de esos sentimientos, y sin embargo se transmiten muy bien. Hay muchas escenas donde no pasa nada, el chico yo que sé está echado en la cama y está pensativo, dando vueltas, y tú intuyes lo que le está pasando por la cabeza, la sensación, los sentimientos que está teniendo en muchos momentos, de esa parte inicial o media de la película donde hay más barreras y complicaciones que otra cosa. Y aunque se intuye que, o parece,
Que Armie Hammer puede sentir algo parecido por él tampoco queda claro. Es como que el espectador, si entra en la historia sin saber gran cosa o nada de la historia, le va a costar mucho saber, como al propio protagonista, si Armie Hammer realmente siente algo hacia él o no, o está en su imaginación, o vete tú a saber. Y eso es muy interesante porque la sutileza que tiene la película en muchos detalles es muy interesante. Incluso desde la propia dirección, por ejemplo, vamos a tener cosas muy interesantes como el juego con el agua. El agua va a estar muy presente en la película y ahora que me he fijado bastante más que la primera vez, es como que transmite la idea de que el agua es como una metáfora del crecimiento de esa relación, ¿no? Poco a poco se va rompiendo ese frío que puede haber al principio, esa especie de sensación de odio que van sintiendo mutuamente en un momento dado, de distanciamiento, el acercamiento, la amistad y por fin el despertar sexual que lo hacen tras un baño. Y además hay un momento muy interesante en la película que es cuando los dos se van de la ciudad y en los últimos días antes de que el coprotagonista se marche a América, donde lo vamos a ver en un bosque y con una cascada de agua que es como, como la explosión, ¿no? Y a partir de ahí va a ser el mejor momento, el momento más álgido de la relación. Y curiosamente en el final de la película, que transcurre en Navidad, la vamos a ver en ese campo que está nevado y en ese lago, en esa charca donde se han bañado en un momento de la película donde surgió el amor. Pues ahora está congelado. Es como que las fases de la relación de esa pareja, digamos que se transmiten de una forma metafórica con el agua. Y luego la dirección es muy básica, muy sutil, pero también muy elegante, ¿no? Como que tiene mucho respeto por la relación. Es como que vamos a mantenernos al margen, vamos a dejarles que ellos hagan lo que tengan que hacer, que tengan su acercamiento poco a poco, que lo vayan haciendo con calma, pero con cierta distancia, no les molestemos. La técnica de la mosca a la pared, que es una cosa que se hace mucho en documental, ¿no? Y es como que está muy sutil, es como que nos enseña, casi como si fuera una obra teatral, ¿no? Que tú te tengas que fijar en los detalles y muchas veces con planos muy alejados, muy grandes, con mucho espacio. Y es muy interesante porque hay como mucho respeto hacia los personajes. De hecho, en la relación sexual o las relaciones sexuales que hay entre los dos en un momento de la película, la cámara es como que hay un momento que dice, mira, vamos a dejarles tranquilos, vamos a mirar por la ventana y ver el bosque. Dejémosle que hagan lo que quieran. Lo cual me parece muy elegante y muy respetuoso. Nunca busca el morbo, nunca busca despertar a la gente ciertos sentimientos, ya sean de una forma o de otra. Es muy respetuosa con los personajes y creo que el director tiene mucho cariño por la obra en sí, por la novela en sí, como por los propios personajes, lo cual se transmite muy bien, porque además los actores están estupendos. Es cierto que Timothée Chalamet, pues, a ver, se come literalmente a Armie Hammer, pero Armie Hammer en su papel está también estupendo. Lo que pasa es que Timothée Chalamet aquí tiene una presencia de la película que es impresionante, es hipnótica. No sé muy bien cómo lo hace, pero el rostro, cómo lo hace, lo que sea, es hipnótico. Yo qué sé, la película de Woody Allen también está bien, pero el poder que tiene este actor en esta película es inmenso. Por supuesto, con momentos muy buenos, como el del final, que eso es capítulo aparte, lo comentará después, pero que dices, joder, es que este chaval tiene mucho talento. Bueno, también sabe tocar el piano y cosas así de verdad, y dices, joder, este tío tiene mucho talento. Y aquí todavía era muy joven, muy chavalín. De hecho, muchas veces se transmite esa sensación de que es un chavalín con un hombre. Armie Hammer parece más mayor de lo que se transmite en la película, que serán 20 y pocos años. Y Chalamet parece más un chavalín, más que de 17, de 14, de 15, lo cual también es muy interesante. Y recordemos que en su momento fue nominado al Oscar a Mejor Actor Protagonista por esta película, aunque tenía una competencia muy dura. Fue el año que se llevó el Oscar Gary Oldman por la película que interpretaba a Churchill. Pero además de Oldman y Daniel Kaluuya por Déjame salir como rivales para ese Oscar, tenían a menos que a Denzel Washington por un lado y a Daniel Day-Lewis por otro. O sea, imaginaos ese pobre muchacho que todavía era muy joven en ese momento, ser nominado al Oscar ya es algo muy grande, pero encima, además la película tuvo mucha repercusión, pero encima, entre comillas, sentarte junto a semejantes monstruos de la actuación que llevan con nosotros haciendo grandes películas un montón de años, pues tuvo que ser una experiencia tremenda. Un actor que va como un tiro. O sea, después de esta película empezó a hacer películas importantes. Ahí tuvimos a los enanos que de Woody Allen. También estuvo antes de esta película con Nolan en Interestelar, el hijo de Matthew McConaughey, en el primer fragmento de la película. Y por supuesto, el protagonista de Dune, esa película tan esperada de este año, con nada menos que Villeneuve en la dirección y con un reparto internacional de un nivel tremendo, con lo cual, en fin, es un chico que ya está cogiendo un empaque importante. Y luego tenemos a la otra parte, que sería la de Armie Hammer, un actor que ya se puede decir que es una estrella en muchos sentidos, ha hecho películas muy importantes, pues yo que sé, ha sido El Llanero Solitario, aunque aquella película fue un fracaso de taquilla, y por supuesto Operación Ancla junto a Henry Cavill. Para mi gusto es el mejor candidato a Superman si Henry Cavill deja de serlo, con lo cual, pues oye, ahí estaremos atentos a lo que ocurre, aunque ya sabéis que últimamente ha tenido problemas, un tema delicadillo con posible acoso sexual, que ya vemos en qué queda. Muchas veces estos rumores acaban siendo ciertos y otros no. Por ejemplo, también se dijo algo parecido de Ansel Elgort, el protagonista de West Side Story, y no he vuelto a saber nada.
De hecho, yo he leído por ahí un rumor, que no sé si será cierto o no, de que el primer barajado, o que sonó muy fuerte para interpretar a Ellie, al protagonista, el personaje de Shyamalan, fuera menos que Shia LaBeouf, que yo la verdad... A ver, es un chico que no es tan malo como puede parecer como actuación. Lo que pasa es que se ha cogido un odio y una manía a este chico que es tremenda. Y yo no me lo imagino. No me lo imagino esta película porque creo que hubiera desviado mucho la atención. Y creo que la idea de que el protagonista de esta historia sea alguien que en ese momento era desconocido, ahora ya es muy conocido, pero en ese momento lo era buena idea. Porque es un chico normalucho, que tampoco es que sea una cosa y que está viviendo esa historia, y no es fulanito de tal haciendo de, sino que el actor es el personaje, es muy interesante y le viene muy bien a la historia. Otro punto fuerte de la dirección, que ahora me he fijado y me parece muy interesante, es una escena concreta en la que va a haber un pequeño acercamiento, que sí, que no, muy sutil, como que revelación del sentimiento de amor que puede empezar a tener el protagonista por el americano, que es la del pueblo, que está grabada en plano secuencia. Claro, un plano secuencia muy discreto, como toda la película. De hecho, casi no te das cuenta de que es un plano secuencia, no corta. Y eso sí que es un plano secuencia de verdad. Empieza y acaba con la propia secuencia. No es un plano largo que parece un plano secuencia. Lo que pasa es que es muy discreto. Y es la primera vez en la que, digamos que Elio empieza a hablar de la relación o de lo que siente por el americano, por Oliver. Y Oliver más o menos deja caer que él lo entiende y tal y cual, pero que bueno, con cuidado. Es una escena muy interesante porque hay muchas barreras entre los dos, según se van medio confesando los sentimientos, incluso una valla, el monumento está aquí de por medio. Hay un paneo muy rapidillo, muy sutil hacia una iglesia. Es como que te está diciendo el director, hay muchas barreras, ¿no? La valla que hay por aquí, por allá, el propio pueblo, hay que ser muy discretos, cuidado que nos puede pasar de todo. La iglesia que siempre está ahí y que no va a probar lo nuestro. Es algo muy a valorar en la película, es todo muy sutil, no lo percatas claramente. Parece que es una película muy sencilla, demasiado sencilla, y sin embargo te provoca muchos sentimientos y te da muchos mensajes sin que te los cuele de una forma muy evidente. No hay discursos grandilocuentes o frases grandilocuentes de los protagonistas en ciertos momentos. Es todo muy callado, ¿no? Muy reservado, y tú los vas más o menos adivinando, y también quizá eso haga que te metas más en los personajes, porque tienes que esforzarte para entenderlos bien y la historia que está detrás. Aunque evidentemente hay una escena que se salta esa sutileza, que sería la del discurso del padre en un momento de la película, la parte final, que la verdad es un discurso muy bonito, muy bien construido, que seguramente más de una persona en su momento le hubiera gustado escuchar de sus padres, y que casi seguro que en casi ningún caso ocurrió, y que es un discurso que no va tan dirigido como puede parecer hacia la homosexualidad y demás, la integración o el respeto a los demás, sino un poco para todo, ¿no? La vida, ¿no? Esa especie de disfrutar el momento, o de los sentimientos puros de corazón, son los que hay que disfrutar, y con el paso del tiempo de la vida, esos sentimientos cada vez se tapan más, porque la vida te da muchos palos y como que tú mismo te vas recluyendo en tu propio interior, ¿no? Es un discurso muy sutil también, pero muy bonito y muy interesante, y para sacar muchas conclusiones. Otro punto fuerte de la película es la banda sonora, también muy sutil, pero muy elegante y muy perfecta para la historia que hay, ¿no? Como muy inocente, ¿no? La historia de amor que viven los dos protagonistas en el fondo es muy inocente, es muy transgresora en las dos barreras que he dicho, la edad y la sexualidad, y sin embargo es como muy inocente, ¿no? Entras de lleno en la historia. Yo siempre he dicho que Call Me By Your Name no es una película de temática gay, aunque lo es, sino de amor juvenil, de amor general. Yo creo que cualquier persona, tanto homosexual como heterosexual, se va a identificar mucho con esta historia, porque, ya digo, narra esa idea del amor juvenil, del primer amor, del despertar, ¿no? Donde hay muchas barreras, ya no solo la sexual, sino la de la historia de amor. Porque en el fondo Call Me By Your Name no es una historia de sexo, sino una historia de amor, muy pura, muy limpia, muy inocente, ¿no? Es como una gran amistad que se les va de las manos a los protagonistas. Y eso es lo que hace que sea una historia tan atractiva, tan interesante, y que ha calado tan hondo en tanta gente. Yo diría que la generación más joven de actual es una película que se ha convertido en icono, porque transmite muy bien esa idea del amor juvenil y de muchas de esas cosas que se tiene pues cuando tienes 16, 18, 20 años y estás despertando en la madurez, y todos son barreras, todos son tabúes, todos son complicaciones. Otro momento muy bueno y que también es muy sutil, pero que está en la película, es ese baile final en la noche del pueblo, en la iglesia, por cierto, a las puertas de una iglesia. También es muy interesante ese detalle, donde, bueno, el protagonista vomita en un momento dado porque, bueno, supuestamente está borracho, básicamente, pero es con la misma música de ese baile del principio de la película, donde parece que casi como que odia al protagonista, o más bien odia lo que empieza a sentir por él, el rechazo de
¿qué coño me está pasando? Lo que he comentado antes. Y además de la misma música, es la misma situación. Tu enamorado, por así decirlo, bailando con una chica, con lo cual los sentimientos de celos están ahí de nuevo aflorando, pero sobre todo es como que con la situación y con la música de fondo, la misma que en ese baile de principio, afloran sentimientos o recuerdos del pasado que fueron bastante amargos porque eran momentos de mucha desorientación y de mucho lío interior, ¿no? De cabreo interior, porque vemos al personaje como al principio de esa secuencia del baile, del primer baile, está como cabreado con el mundo, pero al final acaba participando en el baile a su manera, de una forma muy diferente, pero es una secuencia muy divertida, muy inocente, pero también muy chula, ¿no? Porque además son dos personajes muy diferentes entre sí, pero que tienen muchas cosas en común, porque cuando parece que el protagonista es el débil de la historia, el frágil de la historia, el inseguro, el que no sabe muy bien qué hacer o cuál va a ser el siguiente paso que va a dar en la relación, según va avanzando la historia, ese coprotagonista, ese americano que parece tan echado para adelante y tan seguro de sí mismo, de hecho es la primera frase con la que presentan al protagonista, parece muy seguro. Es como que tiene una fachada que luego vamos a ver que no es tan cierta, ¿no? Hay mucha más inseguridad de lo que puede parecer, y eso se transmite con mucha sutileza, pero está ahí presente, ¿no? Y de hecho, incluso al final, cuando habla por teléfono, la secuencia final de la Navidad, lo dice claramente, no estaba tan seguro y tenía mucho miedo y no he tenido la suerte de tener un padre como el tuyo y en la misma situación a mí me habría mandado un correccional. Otra cosa muy interesante, la presencia del padre de la historia que también muy sutilmente a lo largo de la película te va a dejar ciertas pinceladas que dan a entender que puede ser también homosexual o haber tenido una historia parecida, ¿no? Con esa escena, por ejemplo, de las diapositivas que es muy sutil y donde el personaje de Armie Hammer se da cuenta de que algo pasa con los comentarios que está dejando el padre, que son muy interesantes. Es una historia que tiene un valor tremendo, de verdad. A mí me ha dejado, o sea, me gustó mucho la primera vez, mucho, y esta vez me ha dejado enamorado. De eso que acabas la película y no me puse a grabar el vídeo después porque tenía muchas cosas dentro, ¿no? Quería también reposarla, pero te deja muchos sentimientos y te hace pensar muchísimo, porque además como tiene tantos matices y tantas cosas, tantos detalles que hay que ver y que analizar y que te vas dando cuenta según ves la película, de hecho quiero volver a verla por tercera vez porque seguro que me voy a dar cuenta de muchas cosas que ahora no he visto. Yo entiendo que es una película que a mucha gente se le puede atravesar porque tiene un tempo muy lento, es muy tranquila, muy relajada. En el fondo tampoco pasan tantas grandes cosas, o sea, no hay un montón de escenas tremendas, hay escenas que están muy bien, muy conseguidas y tal, pero es una evolución tan lenta, tan progresiva, tan cuidadosa de esa relación, que por cierto tiene que ser así, es una película larga, pausada, calmada, pero tiene que ser así porque hay muchas barreras en esa relación. Esta película no hubiera funcionado si hubiera sido rápida, o hubiera durado 1 hora y media, o hubiera tenido un gran corte en el montaje en el que empiezan la relación y un segundo después con un corte de montaje ya están enamorados, ya son felices. Es una historia con muchas barreras, con muchos problemas. Le pasa un poco parecido a Brokeback Mountain. No puede ser una historia de amor al uso, hay muchas complicaciones y complejidades alrededor de los protagonistas como para que sea una historia que avance fácilmente, tiene que ir a trompicones y esta lo hace, va para adelante, va para atrás, va para adelante, para atrás, va poco a poco, con pies de plomo, con mucho cuidado porque nos jugamos mucho y eso es muy interesante y se transmite muy bien en la película. Y luego por supuesto pues hay dos secuencias que para mí estos son muy interesantes, por supuesto la de la masturbación, entre comillas, que bueno, nunca se me habría ocurrido que se pueda hacer. No lo he probado, y tampoco se me pasa por la cabeza porque lo veo muy pringoso, no lo veo muy allá, pero muy graciosa. De hecho, incluso ese es el símbolo de la novela. Está el melocotón de la película que hay de Parásitos, que bueno, está bien, y esta que sería, creo que es un albaricoque, no es un melocotón, pero bueno, es otro tipo de fruta y con un uso muy diferente, pero también muy chulo. Pero por supuesto, la secuencia, yo creo que se ha convertido en icónica de la película, es el final, ¿sabes? Es un final que dices, joder, es que bien está hecho. Porque además, aparte de la combinación de la música, lo que acabamos de saber, estamos ya, o sea, si te has metido en la película y te has metido en el personaje, el final es, o sea, es que te deja exhausto. O sea, es un final que no puedes reprimir el mismo sentimiento que el protagonista. Yo me emociono, me he emocionado muchísimo, me emocioné mucho la primera vez que la vi, pero esta vez me he emocionado aún más. Porque es que además es una secuencia que lo he mirado, son más de 3 minutos del chaval ahí, en un primer plano, expresando un montón de emociones que además progresan mucho. O sea, tú entiendes bien el final de la película, que el chico está triste por lo que ocurre, tal y cual, pero también está repasando todos los momentos que ha vivido con el protagonista. Poco a poco, los malos, los buenos, el momento aquel, se le intuye en el rostro y añora esos momentos, la pena que siente por lo que acaba de ocurrir, pero también está recordando y con gusto y con placer y con gracia lo ocurrido en el pasado. Hay momentos que rompe a llorar, hay momentos donde está medio sonriendo.
Y se intuye sin palabras, solamente con los gestos de Chalamet, que está de verdad inmenso, que está repasando con su memoria y en ese plano tan largo, y que además no se mueve. ¿Para qué? ¿Para qué mover el plano? ¿Para qué hacer zoom? ¿Para qué hacer nada? ¿Para qué cortar? Que mientras están saliendo los títulos de crédito, estamos entendiendo que está repasando y recordando los momentos con ese amor que parece que se le va. Es súper bonito, es un final que es una obra de arte, de verdad. Yo creo que es una película que tiene tantas cosas buenas. Insisto, seguro que cuando la vea por tercera vez voy a ver más cosas que no he visto esta vez. Pero es que dices, joder, es que está muy bien ejecutada en todo lo que tiene que estar ejecutado. Es una cosa increíble. Porque creo que es con otro estilo, de otra manera, narrado de otra manera, con otro ritmo, de otra forma, no habría sido lo que es hoy en día, que es una película referente en lo que he dicho. No solamente el mundo homosexual, sino también la historia de amor juvenil y demás. Yo entiendo que es una película que a mucha gente se le puede atravesar porque el ritmo es el que es, pero creo que es una película que hay que ver y que hay que darle la oportunidad de que te entre. Si entras en la historia desde los primeros minutos, es imposible que no te metas en ella de lleno, ¿no? Aunque creo que es una película que también no te va a dejar indiferente, o te va a poner por las nubes, o te va a dejar plof, no vas a entrar en ella, no te va a gustar por lo que he dicho del ritmo y demás, o te va a encantar. Y yo soy de los que está en el bando de los que le encanta. Ya sabéis que es una entrega, a ver qué sacan de ahí. Supuestamente hay una segunda parte también en novela, y a ver qué sacan de esta película para el 2022. De luego hay que verla, no sé muy bien cómo será. Yo creo que tal y como está la película no haría falta una segunda parte, pero evidentemente tiene una repercusión tan grande como película y como novela que el autor no es tonto y ha hecho una segunda entrega. A ver qué ha sido capaz de conseguir. Supongo que habrá un reencuentro y demás, pero a ver qué sacan, porque no va a ser lo mismo, aunque sea los mismos protagonistas y la misma historia en muchos detalles, ya no puede ser la misma historia ni puede conseguir lo mismo. Aún así, desde luego hay ganas de ver esa segunda entrega y a ver qué son capaces de conseguir. Yo estaré ahí el primero para verla y mi nota solo puede ser una nota altísima. Lo está pensando, o sea, es una película que te deja tantos sentimientos, te hace reflexionar tantas cosas, la disfrutas tanto y está tan bien hecha en tantos detalles que a mí me parece que es una película casi perfecta, así que la voy a poner un 9,5, no la puedo poner menos de un 9,5. Es que no descarto que la vuelva a ver por tercera vez y la suba aún más la nota, porque es que me gustó mucho la primera vez, pero es que esta vez me ha enamorado. We rip out so much of ourselves to be cured of things faster that we go bankrupt by the age of 30 and have less to offer each time we start with someone new. En fin, encantado de saber vuestra opinión, película que no deja indiferente y que enamora a mucha gente. Estaré encantado de saber lo que os ha parecido esta película, si la habéis visto. Si no la habéis visto, insisto, darle una oportunidad y espero que os guste y me comentáis. Y como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.